Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy es un día muy especial para nuestra familia. Le damos gracias a Dios porque hoy se gradúan nuestras dos princesas hermosas y, y inicia una nueva etapa que ya estaremos compartiendo, pero primeramente queremos dar gracias a Dios por eso. Y, y hablando de emociones, ayer hablábamos de que tenemos que crecer como adultos, de bebés a adultos emocionalmente maduros. Pero hoy el título es Adultos emocionalmente maduros. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser? ¿Por qué es un requisito el crecer como un adulto emocionalmente maduro? Ayer dábamos varios ejemplos de cómo debe de ser y alguien que ya es un adulto emocional, por ejemplo, habla acerca de sus propios pensamientos y sentimientos y habla en primera persona. Es breve, usa oraciones o frases cortas, corrige a la otra persona si considera que se ha equivocado o- y continúa hablando hasta que siente que le han entendido. Y cuando no tenga nada más que decir, pues se limita a señalar. Eso es todo por ahora. También, ¿cómo debe de ser el ejemplo de alguien emocionalmente adulto, maduro y para escuchar? Bueno, pues pone en compás de espera su propia agenda del día, permanece tranquilo y en silencio como si estuviera delante de Dios y deja que la otra persona hable hasta completar su pensamiento y medita con atención en las palabras de la otra persona. Tiene dos opciones: parafrasear en un modo que la otra persona está de acuerdo o usa sus propias palabras. Y cuando le parece que ha terminado de hablar, pregunta: ¿tienes algo más que decir? El objetivo al repetir lo que la otra persona dice es estar seguro de que la estás escuchando con atención. Es necesario que cuando estés oyendo pongas tus ideas y respuestas en compás de espera. Dale valor a la otra persona, haciéndole saber que tú ves y comprendes realmente su mundo y su punto de vista. Reconoce que son diferentes a los tuyos y puedes usar frases como estas: oye, eso tiene sentido, oh, lo puedo ver porque, o bien, oh, te entiendo porque. Ahora, escucha esto, hay algo que se conoce como la Declaración de los Derechos y lo cual nos da a entender que el respeto no es un sentimiento, que es la manera en que tratamos a la otra persona. Nuestro sentir acerca de otro ser humano tiene mucha menos importancia que el hecho que ese ser humano fue hecho a imagen de Dios y tiene un valor infinito, como ayer lo estuvimos viendo, el yo tú, no el yo eso. Ahora, ¿cómo sería esa declaración de derechos? En primer lugar, respetar significa que yo me doy y les doy a los demás el derecho a espacio y privacidad. Por ejemplo, tocar la puerta antes de entrar, no abrir la correspondencia de otro. Ahora sería no ver los mensajes en el celular de otro, respetar las necesidades de silencio y espacio de otros, ser diferentes. Por ejemplo, permite preferencias en las comidas, las películas, el volumen de la música y tu manera de pasar el tiempo. Discrepar, por ejemplo, dándole espacio a cada persona para pensar y ver la vida de manera diferente. Ser escuchado, por ejemplo, escuchándonos mutuamente nuestros deseos, opiniones, pensamientos, sentimientos, etcétera. Ser tomados con seriedad, escuchándonos y teniéndonos presentes, que nos den el beneficio de la duda, por ejemplo, verificando suposiciones y no juzgando al otro cuando se produce un malentendido, y que se nos diga la verdad, por ejemplo, esperando la verdad cuando nos preguntamos unos a otros: oye, ¿estudiaste para el examen que reprobaste? ¿O por qué regresaste tarde a casa?
¿O por qué llegaste hasta ahorita? Que se nos consulte también, analizando y preguntando cuando las decisiones van a afectar a los demás. Ser imperfectos y cometer errores también es un signo de madurez, porque, por ejemplo, romper algo, olvidarnos de alguna cosa, desilusionarnos sin motivo, reprobar exámenes a pesar de haber estudiado, etcétera. Y también tener un trato cortés y honorable, usar palabras que no hieran, preguntar antes de utilizarlas, consultar cuando es apropiado usarlas y tratarnos mutuamente como un yo-tú. Y por último, ser respetados. Por ejemplo, que se tengan en cuenta los sentimientos de cada cual. Ahora, necesitas verificar también suposiciones. El noveno mandamiento dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, en Éxodo 20:16. Tenemos que verificar suposiciones. Esa es una herramienta muy sencilla pero poderosa que elimina un incalculable número de conflictos en las relaciones. Y eso nos permite verificar si lo que estoy pensando o sintiendo acerca de la otra persona es cierto. Y me concede también la posibilidad de aclarar los malos entendidos. Cada vez que supongo algo sobre alguien que me ha herido o desilusionado, sin confirmar este hecho, tengo en mi mente una posible mentira acerca de esa persona. Esa suposición es una mala interpretación de la realidad porque no la he verificado con la otra persona. Y es muy posible que esté creyendo algo que no es cierto. Y también es muy probable que les transmita esa falsa suposición a otros. Cuando suplantamos la realidad con una creación mental, un pensamiento nuestro, una suposición oculta, estamos creando un mundo falso. Y al hacerlo, hay razones para decir que estamos excluyendo a Dios de nuestra vida, porque Él no existe fuera de la realidad y la verdad. Al hacerlo, rompemos relaciones, creando confusiones y conflictos eternos. La Biblia habla mucho acerca de no asumir el papel de juzgar a los demás, como Jesús lo dijo en Mateo 7, del 1 al 5. Pero necesitamos ver algunos pasos importantes para usar esta herramienta con otra persona. Por ejemplo, medita sobre algo que tú sospechas que la otra persona planea o siente, pero que aún no te ha dicho. Pregunta, oye, ¿me das permiso para comprobar una suposición que tengo? Si te lo dan, pues entonces puedes proceder. Y también expresa, dile, oye, me parece que tú crees o al parecer tú estás pensando. Y cuando termines, pregúntale, ¿estoy en lo cierto? Y permítele a la otra persona que te pueda responder. Y puedes usar esto pues con cualquier persona, hasta con tu cónyuge, amigos, compañeros, hermanos, eh, padres, hijos. La lista es interminable. Y también las expectativas no satisfechas o poco claras generan caos en nuestros centros de trabajo, en las clases, en las amistades, noviazgos, matrimonios, en los equipos deportivos, familias, iglesias. Por ejemplo, por supuesto que estás invitado a la reunión familiar, ¿verdad que somos importantes para ti? ¿Mm? No sabía que este trabajo comprendía todo eso, nunca me lo dijeron. Mi hijo mayor debería saber que necesito que venga a arreglar algunas cosas. Yo no debería tener que pedírselo. Estoy tan desilusionada porque esperaba que se me diera naturalmente un buen matrimonio. Soy el único o la única que cuida a mis padres ancianos. Mis hermanos piensan que a mí me toca hacerlo todo. Si eso le preocupara realmente a ella, me llamaría o él me llamaría. En una buena iglesia, todo el mundo debería ser amable y compasivo cuando alguien sufre. Amén. Uy, y exigimos que las demás personas sepan qué queremos, incluso antes que les digamos
en especial si están involucradas en la relación. El problema que tiene la mayoría de esas expectativas es que son inconscientes. Tenemos expectativas de las cuales no somos conscientes hasta que alguien nos desilusiona. Son poco realistas. Tenemos ilusiones sobre los demás. Por ejemplo, creemos que un esposo, una esposa, un amigo, un pastor va a estar a nuestra disposición en todo momento para satisfacer nuestras necesidades. Uy, y también son secretas. Quizá nunca les hayamos dicho a nuestro esposo o esposa, amigo o jefe lo que esperamos de ellos, y entonces nos enojamos cuando no satisfacen nuestras expectativas. Y también son no acordadas muchas veces. Es posible que nosotros hayamos tenido nuestros propios pensamientos acerca de lo que esperamos, pero la otra persona nunca haya estado de acuerdo. Las expectativas solo son válidas cuando se han adoptado de común acuerdo. Todos conocemos la experiencia poco placentera de otras personas que tienen sobre nosotros unas expectativas que nunca hemos acordado. Para que las expectativas sean válidas, deben ser conscientes. O sea, yo debo estar consciente de las expectativas que tiene sobre mí la otra persona. Realistas, debo preguntarme si mis expectativas con respecto a la otra persona son realistas, habladas. Debo hablar con la otra persona acerca de mis expectativas de una manera clara, directa y respetuosa y acordadas. Para que mis expectativas sean válidas, la otra persona debe tener conocimiento de ellas y estar de acuerdo. De lo contrario, solo son esperanzas. Piensa en algunas expectativas que tengas con respecto a tu esposo o esposa, amigo, compañero de trabajo, jefe, miembro de la familia, hermano o hermana. Pregúntale: oye, ¿estoy consciente de lo que es? ¿Es realista? ¿Lo hablamos? ¿Estuvo de acuerdo? Inicia una conversación con esa persona y trata de llegar a un acuerdo sobre esa expectativa. Y piensa ahora en una persona con respecto a la cual puedes tener alguna expectativa inconsciente y real, no conversada y no acordada. Siéntate con esa persona para hablar sobre ella y trata de llegar a un acuerdo con ella. Ahora, grábate este punto. Va a haber alergias y desencadenantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos familiarizados con alergias físicas, a ciertas comidas, al polen de las flores, pero no lo estamos con las alergias emocionales. Y estas alergias emocionales son reacciones intensas ante algo del presente que nos recuerda consciente o inconscientemente un acontecimiento de nuestro pasado. Una reacción alérgica nos trae recuerdos de nuestros primeros sentimientos de falta de afecto por parte de nuestros padres. Las circunstancias pudieron ser muy diferentes, pero el sentimiento es el mismo. Un ejemplo sería el de, por ejemplo, de Teresa, cuando ve a su esposo pegado a la televisión, en lugar de atender con ella a sus hijos. Y esto la hace enojar, lo ataca y lo subestima, porque al hacerlo le recuerda de manera inconsciente a su padre, que abandonó su hogar cuando ella tenía 7 años, dejándolos a ella y a su madre para que se las arreglaran solas. Y como puedes observar, lo que sucede más a menudo en una reacción alérgica es que terminamos tratando a la persona con la cual tenemos ahora una relación como si fuera alguien de nuestro pasado. Y la estamos tratando como un eso en lugar de un yo-tú. Por eso hay un ejercicio de mucha ayuda y es reconocer que la alergia emocional que tú desencadenas en mí es decirlo, hablarlo. Cuando esta alergia se produce, lo que pienso o digo es,
y tienes que empezar a sacar todo lo que tienes. Cuando esa alergia se presenta, siento, exprésalo. Cuando esa alergia aparece, lo que pienso y siento de mí mismo por tener esos sentimientos ¿qué es? Cuando eso sucede dentro de mí, la conducta que tú ves luego es la relación entre esa alergia y mi historia personal es. Cuando tengo esa alergia, tú me recuerdas a el precio que estamos pagando por la presencia de esa alergia en nuestra relación es la palabra que yo necesitaba en el pasado y que habría deseado escuchar son. O sea, muchas personas se dan cuenta a través de este breve ejercicio de lo mucho que viven todavía en el pasado. Repítete eso que acabamos de mencionar y de cómo los proyectan en sus relaciones presentes. Y una vez que comenzamos a ver esa conexión, podemos empezar con otras opciones que en lugar de ser reacciones alérgicas, son respuestas afectuosas y emocionalmente adultas. Ahora, necesitamos ver, escucha esto, aquí entra la parte importante del mensaje, el mensaje de hoy, de mañana y de pasado mañana. Por favor, les hago esta petición encarecidamente, que por favor estudien, lo escuchen con calma. Necesitamos ver a la iglesia como una nueva cultura. Uno de los regalos más grandes que le podemos dar a nuestro mundo es ser una comunidad de adultos emocionalmente sanos, capaces de amar bien. Y esto llevará el poder de Dios y al compromiso de aprender, de crecer y de romper con los patrones nada saludables y destructivos que regresan a las nuevas generaciones de nuestra familia y cultura, y en algunos casos a nuestra cultura cristiana también. Recuerda que Jesús formó una comunidad con un pequeño grupo de hombres procedentes, en su mayoría de la Galilea, que era una provincia alejada de Jerusalén. No eran maduros ni espiritual ni emocionalmente. Pedro, quien parecía ser un líder natural, tenía un gran problema con lo que decía. Su mente era un cúmulo de contradicciones. Su hermano Andrés se mantenía callado detrás de bambalinas. Jesús le dio a Santiago y a Juan el apodo de los hijos del trueno porque eran enérgicos, impulsivos, ambiciosos e intolerantes. Felipe era escéptico y negativo porque tenía una visión limitada. Eso no se puede hacer. Habrían sido un buen resumen de su fe en el momento en que tuvieron que alimentar a un grupo formado por 5,000 personas. Y Bartolomé era prejuiciado y obstinado. Mateo era el más odiado en Capernaum por haber abusado de las personas inocentes al cobrarles los impuestos. Tomás era melancólico, ligeramente depresivo y pesimista. Santiago, hijo de Alfeo, y Judas, hijo de Santiago, no contaban para nada. La Biblia no dice nada sobre ellos. Simón el Celote luchaba por la libertad, era una especie de terrorista de su época. Judas, el tesorero, era un ladrón y un solitario, y aparentaba serle leal a Jesús, pero al final fue él el que lo traicionó. Siempre va a haber Judas en los equipos. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían una gran cualidad. Estaban dispuestos a hacer lo que Jesús les pedía. Y eso es lo que Dios nos pide. Ahora te quiero preguntar, aquí viene una parte muy interesante del estudio de hoy. Escúchalo bien esto. Si recuerdas, ya hemos estudiado y te lo pregunto una vez más. ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos? Primero, lee muy bien Marcos 5, 13, 14, donde dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él,
para enviarlos a predicar y para darles poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Pero, ¿por qué no vemos eso hoy en día en la iglesia? Bueno, hay 7 señales de un discipulado sano y maduro emocionalmente que nos van a ayudar a identificar si estamos enfermos o sanos. Y lo primero, el primer síntoma para identificar o la primera señal de un discipulado sano es estar antes que hacer. Por eso les decía que si recordaban para qué Jesús llamó a los discípulos. Estar antes que hacer. Pero ¿qué significa estar antes que hacer? La persona que pone en práctica estar antes que hacer opera desde un lugar de plenitud emocional y espiritual, profundamente consciente de ella misma, de los demás y de Dios. Y como consecuencia, su estar con Dios es suficiente para sostener su hacer para Dios. Los discípulos y líderes cristianos sanos son aquellos que continuamente viven a partir de esa plenitud emocional y espiritual. Y esta causa un impacto en todos los aspectos de su vida. La plenitud emocional se manifiesta primordialmente en un alto nivel de conciencia de sus sentimientos, debilidades y limitaciones, de la forma en que su propio pasado causa un impacto en su presente y de la manera en que los demás los experimentan a ellos. O sea, tienen la capacidad suficiente para involucrarse en los sentimientos y los puntos de vista de los demás y aplican esa madurez en todo lo que hacen. La plenitud espiritual se revela en un saludable equilibrio entre su estar con Dios y su hacer para Dios. Y tienen el cuidado de no dedicarse a más actividades de las que pueden sostener sus reservas espirituales, físicas y emocionales. Reciben de Dios más de lo que pueden hacer por Él. Disfrutan del Jesús que comparten con los demás. Establecen en su vida ritmos constantes y sostenibles que hacen posible que manejen las exigencias y presiones que traen consigo el liderazgo o que trae consigo el ministerio. La copa que reciben de Dios está llena, no vacía, porque reciben constantemente el amor que ellos les ofrecen a los demás. Y cuando comienzan a sentir vacías sus vidas, tienen la capacidad para dar un giro y ajustar su programa de acción. Reconocen su presencia con Dios ellos mismos y los demás, lo cual es su don y su contribución mayores para aquellos a los que guían. Y a causa de esto, tienen el compromiso constante de no permitir que su hacer exceda a su estar. Y ese ejemplo, como ya hemos estudiado, lo vemos en Marta y María, pero visitémoslas de nuevo. Esa historia de Marta y María está en Lucas 10, 38 al 42. Marta está ocupada sirviendo a Jesús, pero las presiones y exigencias de su trabajo la distraen, alejándola de él. Y aunque su hospitalidad es muy elogiable, su estar con Jesús no es suficiente para poder sostener su hacer para Jesús. Su vida espiritual está desequilibrada. En cambio, María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Sabe darle prioridad a estar con Jesús antes que hacer para Jesús. Y Jesús dice con toda claridad que María ha escogido lo que es mejor, sentarse a sus pies para escucharlo. Y eso no le será quitado. En Lucas 10, 42. La historia de María y Marta demuestra una verdad de vital importancia. La vida activa en el mundo
para Dios solo puede fluir de manera adecuada de una vida interior profunda con Dios. Cuando integramos nuestro hacer para y nuestro estar con, nuestras vidas adquieren una belleza, una armonía y una claridad que hacen que nuestra vida espiritual sea a la vez plena y gozosa. Cuando hemos aminorado el paso lo suficientemente para estar con Dios, nuestra actividad para Él queda marcada por una comunión profunda y viva con Dios. Entonces es cuando la vida de Cristo puede fluir con mayor frecuencia hacia los demás por medio de nosotros, y lo cual significa que la vida es reflejada de manera natural en la forma en que hacemos discípulos y creamos comunidades saludables. Ahora, entiende muy bien esto que te voy a decir. Jesús, ¿cómo era? Este es el punto importante, el corazón del estudio de hoy. Jesús y la iglesia en sus primeros tiempos. Hacer para Dios a partir de un profundo estar con Dios. Es darle prioridad a estar con, por encima de hacer para. Es algo que tiene profundas raíces en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia en sus primeros tiempos. Y aquí, escucha estos pocos ejemplos. Jesús, antes de iniciar su ministerio público de hacer, Jesús pasó casi 30 años oculto y en él estar con el Padre, estableciendo de manera profunda su identidad y su unidad con el Padre. Y una vez que comenzó su ministerio, se movió de forma deliberada entre hacer un ministerio activo y estar a solas con el Padre. Como dice Lucas 5, 15 al 16, que él se apartaba a orar. Cuando Jesús escogió a los 12 para que formaran su círculo íntimo, siguió ese mismo modelo, exigiendo que ellos estuvieran con él antes de hacer un ministerio activo. Dice Marcos 3, 14 y 15, perdón, hace un rato dije Marcos 5, 13 y 14, no, me equivoqué, es Marcos 3, 14 y 15. Dice que designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Ahora, los 12, después de la muerte y resurrección de Jesús, los 12 discípulos siguieron ese sistema de estar antes que hacer. Mientras guiaban a la iglesia de los primeros tiempos, se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, los cuales tenían precedencia o importancia por encima de todos los demás, como dice Hechos 6, 2 al 4. Incluso cuando las iglesias experimentaban un crecimiento explosivo, se negaban a permitir que las incesantes exigencias y los problemas del ministerio pusieran en peligro la noción básica de estar con Jesús. La iglesia primitiva en los 3 primeros siglos de iglesia, los primeros 300 años, sus líderes desarrollaron un catecumenado que consistía en un serio proceso de entrenamiento al discipulado. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano en diferentes momentos y regiones desató fuertes persecuciones contra los creyentes. Los cristianos que negaban de su fe en lugar de ser martirizados y que más tarde serían conocidos como los caídos, crearon un serio problema cuando algunos de ellos quisieron regresar a la comunidad de la fe después que disminuyó la persecución. Y la iglesia primitiva se dio cuenta de que solo limitarse a lograr que sus miembros se comportaran como cristianos, asistiendo a la adoración, evangelizando y participando en la cofraternidad, en la comunión, no sería suficiente para que sus miembros se mantuvieran firmes en medio de tanta presión. Y por esa razón se estableció un camino claro para ayudar a sus miembros a crecer en su estar con Jesús,
de manera que pudieran perseverar en su testimonio y su vida para Jesús. Los teólogos, también desde la iglesia primitiva hasta la época medieval, también ellos perseveraban en esto, en el estar antes que en el hacer. A partir del siglo II hasta el siglo XVII, la gran parte de los 8 pastores y líderes principales a quienes se les dio el título de doctores de la iglesia, como Atanasio, Gregorio, Nacianceno, Basilio Magno, Ambrosio, Jerónimo, Juan, Crisóstomo, Agustín, Gregorio Magno, fueron primeramente monjes entregados a una vida de oración y a estar con Dios. Su servicio fluía de esa abundancia y esa experiencia con Jesús. Ahora, ¿cómo es la formación de discípulos en nuestras iglesias hoy en día? Cuando yo llegué a la fe en Jesús, se me enseñó a hacer un gran número de cosas, como orar, leer las Escrituras, comunicar el Evangelio, descubrir y usar mis dones espirituales, guiar a un grupo pequeño, y muchas cosas más. Y esa lista creció cuando me convertí en líder y tuve que aprender a hacer más cosas, saber delegar, darle forma a una visión y enseñar de una manera eficaz. Sin embargo, hay una práctica que nunca estuvo en la línea de habilidades necesarias en el discipulado, y era la de guiar a los demás a partir de nuestro estar. Porque insistíamos con tanta fuerza en el hacer, que los aspectos de enseñarles a las personas a estar con Jesús y con ellas mismas era algo que mayormente se perdía en aquel proceso, porque insistíamos en el llamado y hasta sacando fuera de contexto, 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero esto giraba primordialmente alrededor de la realización de ciertas actividades en particular y de mantenerse fieles, pero no a Dios, sino a las denominaciones. El que tenga oídos para oír, oiga. Y me pasé literalmente años desarrollando un entrenamiento, pero bíblico, para poder aplicarlo a mi vida y a los demás y hacer las cosas como Jesús. Y dábamos por sentado que su estar sería resuelto de alguna manera en medio de aquel proceso. Ese era un modelo tradicional de discipulado que resultaba medible, predecible y comparable. Y el discipulado emocionalmente sano insiste en estar antes que hacer, con el fin de llegar por debajo de la vida superficial de las personas. Ahora, ¿cómo sería eso? Con esto te quiero dejar. Por ejemplo, el discipulado tradicional tiene 5 puntos. Yo hago y tú me ves y luego hablamos. Yo hago, tú me ayudas y luego hablamos. Tú haces, yo ayudo y luego hablamos. Tú haces, yo observo y luego hablamos. Tú haces y otro observa. Pero en un discipulado emocionalmente sano, esos 5 puntos sería: yo estoy, tú me ves y hablamos. Yo estoy, tú estás y hablamos. No postergamos ni dejamos para después. Yo hago a partir de mi estar, tú observas y hablamos. Tú haces a partir de tu estar, yo observo y hablamos. Tú estás y otros observan. Una cultura de liderazgo comprometida a estar antes que hacer causa que el proceso del discipulado sea más lento y cambia tus prioridades de una manera radical. Las conversaciones son diferentes y también lo son las preguntas que hacemos. Nos volvemos más reflexivos y nos preguntamos ahora de manera constante: ¿quiero realmente que otros imiten la forma en que vivo? ¿En qué aspecto de mi vida hablo de cosas que no vivo? Estas declaraciones resumen
este enfoque de estar antes que hacer en el ministerio. Escúchalas bien, mañana las veremos. Uno no puede dar lo que no tiene. Número dos, lo que una persona hace es importante, pero con quien ella está resulta más importante aún. Y número tres, el estado en que uno se encuentra es el estado que les transmite, que les comunica a los demás. Y estas causas son fáciles de predicar y enseñar, pero es todo un reto vivirlas. Y te dejo con esta pregunta. Mañana vamos a continuar. Les vuelvo a reiterar, por favor estudien, escuchen con atención varias veces. No son estudios fáciles. Te dejo con esta pregunta. ¿Por qué estar antes que hacer constituye hoy en día un reto tan grande? Otra vez, ¿por qué estar antes que hacer constituye hoy en día un reto tan grande? Medítalo y piensa lo que vimos hoy, de cómo tienes que tener una espiritualidad emocionalmente sana para que puedas madurar, para que seas un adulto emocionalmente maduro. Por eso el título de hoy, adultos emocionalmente maduros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ten piedad de mí. Soy consciente, Señor, de que trato a menudo a las personas como un eso, como objetos, en lugar de mirarlas con los ojos y el corazón de Cristo. Señor, enraizadas dentro de mí tengo formas enfermizas de relacionarme. Cámbiame, por favor. Haz de mí una persona capaz de difundir un amor maduro, digno de confianza y firme, para que aquellos con los que tengo contacto perciban tu ternura y tu bondad. Libérame de ser un falso pacificador, como veíamos el día de ayer, que es provocado por el miedo, Señor. Ayúdame a amar bien como tú lo haces. Te pido que nos hagas crecer hasta convertirnos en adultos emocionalmente maduros. Que todo esto sea por medio de tu Espíritu Santo y que logremos entender, Señor, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice tu palabra, y que nos demos cuenta de lo que tú dices en tu palabra, que has puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos has hecho seres eternos, porque el día que muramos este cuerpo mortal se quedará aquí, pero tú nos darás un cuerpo glorificado para estar por la eternidad contigo, Señor. Por eso hoy te damos la gloria y la honra y queremos crecer, queremos ya no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, queremos alimentos sólidos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.